Bueno, en cuanto termine el premier Bellido, 6 integrantes de su gabinete van a responder varias de las preguntas o cuestionamientos que se ha hecho durante el debate. Así que les daremos iremos haciendo conexiones con el Congreso y les iremos dando un resumen de lo principal que estén diciendo estos ministros. Estamos con el señor Juan Fernando Correa, presidente de COMEX Perú, y hay muchos aspectos para conversar con él sobre el mensaje de ayer de Bellido. ¿Cómo está, Juan Fernando? Un gusto, señor Salcedo, un honor estar acá con usted. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué sensación le deja el mensaje en el aspecto de las exportaciones y la economía en general? Deme un segundo para comentar qué es COMEX. La Sociedad de Comercio Exterior es una institución que en los últimos 30 años ha desarrollado y ha impulsado políticas públicas para el desarrollo económico del país, para la inversión privada y sobre todo para la apertura comercial al mundo. Y en estos 30 años hemos participado activamente en la generación de los tratados de libre comercio. Como gremio empresarial, sí, estamos preocupados con algunos aspectos digamos, de la presentación del ministro o del gabinete. Y yo diría que hay 2 o 3 temas que nos parecen positivos y hay algunos que nos parecen que, digamos, no necesariamente se está encarando de la manera para nosotros más conveniente, ¿no? Por el lado positivo, vemos algunas acciones o algunas propuestas importantes, interesantes, como por ejemplo retomar el proyecto de la inversión pública, ¿no? El Plan Nacional de Infraestructura, que ya es un plan que está desarrollado, es un plan realmente importante y que pensando en el país en el corto y en el largo plazo, fundamental que lo tomemos, ¿no? También vemos que tienen un foco en seguir acelerando el proceso de vacunación, o por lo menos han manifestado como una prioridad el proceso de vacunación con la negociación de las vacunas, ¿no? Nosotros pensamos que hay 2 temas que en este momento son fundamentales para los peruanos: trabajo y salud. Son los 2 temas absolutamente centrales, ¿no? Y sí nos preocupa por el lado de salud que nos planteen que ahora las vacunas en realidad sí vamos a llegar a un porcentaje antes de fin de año, pero que muchas de las negociaciones que aparentemente se producirían vendrían a partir del próximo año. Entonces nos confunde un poco porque el gobierno del presidente Sagasti nos había dicho que habían vacunas, 90 millones de vacunas de aquí a diciembre, ¿no? Entonces no llego a comprender eso. No sé si será producto de que en algún momento el Ministerio de Relaciones Exteriores se distrajo, ¿no? Aparentemente con el nuevo ministro sí hay un foco en retomar el tema de las negociaciones, Eso ¿no? es lo que ha declarado Maurta, con énfasis por lo menos, ¿no? Sí, sí. Y por el lado de trabajo, yo creo que hay un gran ausente, ¿no? El asistencialismo es crítico en momentos, digamos, de crisis, ¿no? En momentos de coyuntura en donde las personas están directamente afectadas, pero no crea empleo. Vamos, hablando de empleo y hablando de economía, vamos a escuchar al ministro Franque en el Congreso de la República con su venia, señor Correa. ¿Cómo no? A los ahorros de las personas y el buen funcionamiento de los mercados. Y desde luego la inversión pública, que debe acompañar y ayudar a la inversión privada, evitando siempre que haya monopolios, tratando de buscar que haya competencia y regulando adecuadamente el buen funcionamiento de los mercados. Un tema de preocupación de la representación nacional ha sido el tema de la inflación. Quiero recordar que el artículo 84 de nuestra Constitución establece la autonomía del Banco Central de Reserva y que es función del Banco Central de Reserva la estabilidad monetaria. Y quiero recordar aquí las palabras que el propio presidente del Banco Central de Reserva y otros funcionarios han señalado en el sentido que vivimos efectivamente un fenómeno inflacionario que es un fenómeno mundial, causado principalmente por el alza de precios a nivel internacional. La inflación actual en Perú es 3,8% anual, en Chile es 4,5%, en Estados Unidos es 5,4%, en el Brasil de Bolsonaro 9%, señores congresistas. Y desde luego este es un problema que sí nos preocupa, pero hay que tener en claro que hay una responsabilidad, porque así está en nuestra Constitución y así funciona en la mayor parte del mundo.
hay una división de tareas en la parte económica. La estabilidad monetaria corresponde al Banco Central de Reserva, la política fiscal corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas, y en la búsqueda de armonizar esas dos políticas es que hemos tenido varias reuniones con el presidente del Banco Central de Reserva, incluso con la Superintendencia de Banca y Seguros. Pero respecto al tema inflacionario que golpea a la gente, la recomendación internacional que hacen organismos como el Fondo Monetario Internacional, ustedes sabrán que no es ningún organismo comunista, es que se entregue ayuda económica directa a la gente, porque eso es un método mucho mejor que los subsidios generalizados. Eso está aceptado en la ciencia económica a nivel general, y por eso es que estamos aplicando el bono, la ayuda económica Yapanay, junto con un programa de empleo temporal que estamos invirtiendo 700 millones, apoyo a las ollas comunes y otros mecanismos. Y entiendo que la preocupación de varios representantes del Congreso de la República, del país, es si es que el costo de las medidas que se están anunciando son una... Muy bien, el ministro Franque, de alguna manera reiterando cosas que ha dicho antes y que tienden a dar tranquilidad. Eso es un poco toda la presentación del gabinete Bellido ha sido un poco esta, y a dejar las cosas en un nivel de principios sin concretar demasiado, cosa que a los políticos no les gusta, cuánto cuestan las cosas, cómo se hacen, etcétera, ¿no? Y sacando del libreto la constituyente, lo cual ha sido el argumento que muchos congresistas en duda, o en el quizás de la canción de ayer, pues estaban dudando para votar. Bueno, estábamos con usted en el tema de la parte laboral, sí, y en los aspectos que de alguna manera han sido demasiado generales por parte de Bellido. Uno de ellos ha sido este. Sí, y efectivamente el tema que vemos con preocupación es que no hay realmente una visión del rol del sector privado para generar empleo, ¿no? Solamente se plantean ideas alrededor del rol del sector público, con cosas como, bueno, inversión pública, eso está muy bien porque no deja un trabajo, un beneficio permanente, pero también algunos programas de empleo temporal que tienen el problema fundamental de que son temporales, no resuelven el problema a largo plazo, por otro lado, no se reconoce, y digamos el impulso de la empresa estatal. El impulso de la empresa estatal ya lo hemos vivido, señor Salcedo, yo creo que usted se debe acordar. O sea, en realidad la empresa estatal no es eficiente porque no tiene la naturaleza para ser eficiente. Y pongamos un ejemplo, nos hablan de potenciar Petroperú. Petroperú está invirtiendo en la refinería de Talara, por decisiones del gobierno de Humala, $6.000 millones. Y no tenemos el petróleo para procesar, para procesarlo en esa... No tenemos el petróleo para esa refinería. Vamos a importar petróleo para procesar una refinería porque importa directamente de combustible. Pero además de Petroperú estar haciendo esa inversión, con la cual pudimos haber construido 83 hospitales en el país, 83. Estamos en una crisis de salud, esa plata pudo haber sido dedicada a la salud y no a un proceso empresarial que lo pudo haber hecho cualquier otra cosa. Pero además, algo más. El oleoducto es administrado por Petroperú. Claro. ¿Me van a decir que es un buen administrador Petroperú del oleoducto que ha sido saboteado, que no ha funcionado de manera... ¿Por qué seguimos teniendo esta idolatría del Estado? Esto ya no se lleva en casi en ninguna parte del mundo, esta cosa del... No tiene ningún sentido. Esta cosa de idolatrar el Estado, como si fuese el Espíritu Santo más o menos, ¿no? Sí, y en realidad parte del problema es que ha habido una satanización de la empresa privada. Y quisiera mencionar un par de temas con respecto a eso. En primer lugar, se dice, la gente cree que la empresa privada no paga sus impuestos. Y lo hemos escuchado, acá se está satanizando en este momento que la empresa privada está generando la subida de los precios y la subida del dólar. En primer lugar, el ministro acaba de decir que el problema de que el dólar suba no es problema de él, sino es problema del Banco Central de Reserva.
Eso no es cierto. El Banco Central de Reserva tiene mecanismos para influenciar en el control del dólar, pero hay una cuestión fundamental en el precio del dólar y es la confianza que se tiene con respecto al país. Si las personas no tienen confianza en su gobierno, no tienen confianza en el país, se van a refugiar sus ahorros en el dólar. Y eso va a hacer subir el dólar independientemente de cuánto esfuerzo haga el Banco Central de Reserva. Y quiero hacer un ejemplo al respecto de esto, señor Salcedo. Yo viví en Argentina hasta el año fines 2001. El 2 de enero del 2002, cuando se produce en la Argentina toda esta crisis del corralito financiero y finalmente se libera el dólar, el 2, el 3, la primera semana de enero del 2002, se puso un dólar, se liberó y se puso a 3 pesos un dólar después de 10 años que fue 1 peso un dólar. Se fue directamente, 3 pesos un dólar. Esa triplicación quebró a mucha gente. 3 pesos un dólar. ¿Cuánto estaba el sol el 2 de enero del 2002? Por favor, les pido que entren ahí a la página web. Estuvo 3 soles 20. ¿Cuánto está ahora? Vayamos, ¿cuánto estaba a principios de este año? ¿3 soles 60, 70, 80? Sí. Bueno, ¿cuánto está el peso argentino hoy? 150 pesos. ¿Se imagina entonces que tengamos una situación en donde hoy día tuviésemos 150 soles por dólar? Bueno, ¿qué pasó en Argentina? Han habido gobiernos que no han generado confianza, que han puesto controles, que han sido tremendamente corruptos, la mayoría del tiempo con gobiernos de izquierda que no han tenido políticas económicas, pero desarrollo. Y esa es la situación. Entonces yo le quiero preguntar a los peruanos cómo se sentirían si hoy día el dólar costara 150 soles. Bueno, eso es exactamente como está en Argentina y hace 20 años estábamos igualitos, 3-3. Sí. Entonces, esta subida que estamos viendo ahora no es responsable. Me parece increíble que alguien haya puesto una demanda penal contra el presidente del Banco Central de Reserva porque subió el dólar. Habría que poner una demanda penal a los políticos que han creado esta incertidumbre y por lo tanto subió el dólar. Se ha formado una comisión también para discutir cómo bajar el dólar. ¿Cómo bajar el dólar? Y yo le digo cómo bajar el dólar. Sí. ¿Ah? Sí, pues. ¿Quiere que le diga cómo bajar el dólar? Por favor. Ya. Que salga el presidente de la República a renunciar de manera absoluta y convincente a la convocatoria de una asamblea constituyente. Claro. Ese día baja el dólar indudablemente. Yo se lo digo porque yo pregunto por el dólar todos los días. Cuando vengo acá, mis cambistas amigos están en la esquina. Entonces ya les veo la cara a ellos y más o menos sé por dónde va la cosa, ¿no? Porque lo que funciona, como usted acaba de decir, es la psicoeconomía. Sí, el componente psicológico. El componente psicológico de la economía. Vamos a ver ahora cómo tenemos el dólar. Marcial Virela, Marcial. Y bien, una vez más para los amigos de PBO Radio, esta oportunidad continuamos visitando el centro de Lima, buscando muy cerca del Congreso la cotización del dólar, esta moneda americana, la más preciada, la más buscada. ¿Quién no quisiera, no? Bueno, acá conversamos con la persona encargada de este negocio para saber cuál es la cotización para hoy, viernes. ¿Qué tal, caballero? Buenos días. Buenos días. La cotización del día de hoy, viernes, la compra es 408 y la venta 412. En ambos casos ha bajado un punto, ¿no? 408 y 412. Esto podría continuar al cierre de la tarde de hoy. Mañana sábado, fin de semana, se mantiene hasta el día lunes. ¿Cuál sería los pasos? Va a continuar así hasta el día lunes, que el lunes puede variar. El precio va a estar igual, que el lunes recién puede variar. Hoy día ni mañana va a estar igual, hasta el día lunes. Pero de todas maneras, ustedes como comerciantes, estas alzas constantes y continuas, ¿es algo normal o de manera normal? ¿Cuál es la expectativa en familia, en todo caso en el negocio? Como sube el dólar, todas las cosas están subiendo y eso es imposible. Yo quisiera, o sea, por mi parte, que baje el dólar para que así más o menos se mantenga todos los precios normal. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces ya sabemos, la cotización del dólar para esta mañana muy cerca al Congreso de la República, estamos en el mercado central, es 408 la compra y la venta está 412. Bien, Chemita, contigo a estudios. El reporte diario del dólar que crea suspensos, ¿no? Y que ya más o menos uno lo teme, pero ha bajado parece un punto con relación a ayer. Bueno, acá nuestro invitado dice que hay una forma muy práctica de que el dólar baje
y es que salga el presidente Castillo y diga no más asamblea constituyente, punto. Difícil, ¿no? Bueno, es muy difícil. Ahora, yo quisiera... Pero el premier no lo ha mencionado. Claro, efectivamente, pero sabemos que el impulso de la Asamblea Constituyente está viniendo por el lado del partido político, ¿no? Por el lado del partido. Entonces, ahora, ¿por qué esto es una preocupación? Yo le diría a una persona que tiene un puesto en un mercado, ¿qué pasa si viene el alcalde y le dice que va a partir de, ¿no? Está estudiando para cambiar los horarios y las reglas y las condiciones de funcionamiento del mercado y además que les va a cambiar de ubicación a todos? ¿Estarían todos tranquilos? ¿El que quería hacer una mejora en su puesto lo va a hacer? No lo va a hacer hasta que no se le aclare cuáles son las reglas de juego. En cualquier circunstancia en donde las reglas de juego se cambian sin tener precisión, es normal que los seres humanos, no solamente hablemos de los empresarios, es normal que los seres humanos seamos cautelosos, ¿no? Y eso es lo que nosotros vemos que es la causa principal de esta tensión. ¿Por qué? Porque en los pedidos de cambio de la de la creación de la Asamblea Constituyente no hay mensajes específicos de qué quieren cambiar. Y eso genera mucha incertidumbre, porque entonces se puede producir cualquier producto final que no sabemos a qué nos podría llevar, ¿no? Ahora, la gente reclama cambios, sí, pero las encuestas muestran que la mayoría de las personas no quieren un cambio total ni una Asamblea Constituyente. Eso es abrumador. Hay que identificar cuáles son los temas a mejorar y hacerlo. Ahí siempre puedes decir que no crees en las encuestas, ¿no? Porque depende del resultado de la encuesta, pero dice que hay algunos que no creen en las vacunas, no creen en el COVID. Es verdad. Se puede decir eso también. Es verdad. En materia de exportación, de capacidad de exportación o de potenciar la exportación del Perú, ¿hay mensajes importantes en el Premier? No, hemos visto un mensaje que en realidad nos parece... a ver, en primer lugar es positivo que diga que va a respetar todos los tratados internacionales. Creo que eso es importante, respetable. Que también estuvo en cuestión en su momento. Así es. Ajá. Así en es. la campaña electoral se habló clarísimamente sobre eso. Así es. Efectivamente. Entonces eso es positivo, ¿no? No han salido a prohibir las importaciones, como lo dijeron, y tampoco a cuestionar los tratados de libre comercio o otros tratados internacionales. Creo que eso es muy positivo, ¿no? Sin embargo, ahí en la parte internacional mencionan que el foco va a ser la región de Latinoamérica y del Caribe, ¿no? Tanto desde un punto de vista político, social como económico. En realidad, creo que es una mirada que parte más de un tema ideológico que de un tema de convicción con respecto a cuáles son las mejores maneras de ayudar a las personas en los dos temas principales, trabajo y salud. ¿A qué me refiero? El Perú es un país grande, es un país rico en muchos aspectos, con una cultura extraordinaria, una cultura cuna del mundo. No cabe ninguna duda al respecto. Pero es un país mediano en población, 30 millones, y chico en economía. En el mundo somos menos del 0.1% de la economía mundial. Con los tratados de libre comercio tenemos acceso a países que representan 80% del PBI mundial, tenemos acceso a mercados que representan 100 veces más personas que las que viven en el Perú, 3.300 millones de personas, no 5, no 10, Latinoamérica sería 10 veces, estamos hablando 10 veces Latinoamérica, 100 veces el Perú, y un mercado que en consumo es 340 veces el consumo del Perú. Entonces, queremos que las personas salgan de la crisis, queremos que las microempresas, pequeñas, grandes, medianas, todas, recuperen su posición, y entonces la prioridad va a ser ver Latinoamérica, que está en 1000 problemas, y no este mercado 340 veces más grande. O sea, ¿qué puede hacer que una persona en un cargo de liderazgo del país le diga a las personas, al país, no veamos el resto del mundo como una prioridad, veamos nuestros vecinos? Eso es ideología pura y no es respeto por los problemas de las personas. Necesitamos crear condiciones para que los peruanos salgan al mundo, al conquistar el mundo. Pequeñas empresas, medianas, grandes, todas. Fíjate, hoy día
con las empresas, las micro y pequeñas empresas. El último estudio del ENAJO muestra que en el 2020 se perdieron 3 millones de microempresas y 4 millones de empleos. Claro. De 6 a 3, la mitad desapareció. Bueno, esas empresas hoy día pueden jugar un campeonato mundial también. Están las redes, está Internet, hay distintas formas de vender en el mundo. Te interrumpo un instante para ir de nuevo al Congreso. El ministro Ceballos, ministro de Salud, está hablando en este momento. La salud y también la ineficiencia y la falta de inversión, porque no se ha entendido que la salud es una prioridad en nuestro país. No se nos han muerto casi 200.000 peruanos solo por el COVID. Se nos han muerto por la precariedad de nuestro sistema de salud. Eso que no quede ninguna duda y nos obliga de verdad a tomar decisiones profundas para cambiar el sistema de salud. En primer lugar, evitar la dispersión. No puede ser que el Ministerio de Salud haga una cosa, la Seguridad Social haga otra. Necesitamos buscar niveles de articulación muy serios con el sector privado incluso para potenciar todas las acciones de salud. Pero además tenemos también que ser muy claros que la salud no tiene que ser pensando solo en Lima y en la capital. Es verdad que tenemos la mayor cantidad de la población, aquí hemos tenido la mayor cantidad de decesos en Lima, pero la realidad sanitaria de los lugares más alejados de nuestra patria es realmente dramática. Tenemos provincias, regiones enteras donde no hay hospitales, donde no hay especialistas. La gente cuando se enferma tiene que buscar una referencia a Lima que nunca llega. Y ese drama es cotidiano y nos hemos acostumbrado a verlo como algo absolutamente natural. Y eso también nos pasa con el tema de esta pandemia, que ha venido realmente a descubrirnos el drama de que somos un país al cual nunca le interesó la salud de nuestro pueblo. No lo vamos a resolver en 3 semanas, como obviamente estamos en el cargo, pero hay que empezar con mucha fuerza porque los tiempos no son muchos, sobre todo cuando estamos frente a una pandemia. Yo me voy a referir después a los principales problemas hospitalarios que han señalado distintos congresistas que efectivamente tienen que ser abordados. Realmente ha habido una mecida aquí con muchos proyectos. La gente está cansada de venir a Lima a hacer gestiones, le firman actas, le dicen sí, se regresa y nada cambia. Tenemos paralizaciones en Huamachuco y en otros lugares. El ministro de Salud, el doctor Ceballos, haciendo el uso de la palabra, está programado que hablen después el señor Cadillo de Educación, Marca de Minagro, Anaí Durán de Mujer y Maurtua de Relaciones Exteriores. Por lo menos esa es la lista que tiene la Junta Directiva del Congreso de la República. Todo esto ya es en respuesta a planteamientos hechos por los congresistas. Cuando acabe este rol de oradores, si no hay alguna moción de orden o alguna cuestión previa que se interponga en el camino de esto, se va a proceder a la votación. Los cálculos que tenemos nosotros indican que es muy difícil que Bellido no gane la investidura. Resulta, como decían antes, matemáticamente posible que Perú vaya al Mundial, no. Matemáticamente posible que Bellido gane o matemáticamente imposible que la pierda. Para ello, bueno, se ha hecho una serie de planteamientos, se han dejado de lado otros, hemos hablado de la Asamblea Constituyente, por ejemplo. Seguimos nosotros con Juan Fernando Correa, presidente de Comex Perú. Has tocado el tema de la pequeña y de la mediana empresa y el proceso de cierre de muchas pequeñas empresas. Pero junto con esto está el proceso de la reinformalización de otras, porque los costos que se les ha puesto a las empresas o que tienen las empresas son muy difíciles de cubrir. Entonces, la pregunta es cómo va a revertirse esto o no se va a poder revertir. Bueno, ¿Cuántos puestos de trabajo han desaparecido acá? ¿No? En neto 2 millones, pero básicamente ha sido por una pérdida como de 4 millones de puestos de trabajo y después otra recuperación aproximadamente de 2 millones, ¿no? Pero definitivamente la iniciativa privada manda en el país, o sea, el peruano es muy emprendedor y muy trabajador, y lo digo habiendo vivido en distintas partes, ¿no? El peruano es realmente pujante, trabajador y emprendedor, pero las condiciones generalmente... tenemos una dualidad en el país que tenemos que entender y enfrentar, y es con miras a asegurar que las empresas cumplen con la formalidad,
se crean reglas tremendamente complicadas o exigentes, que puede ser que esté muy bien, pero que que significan costos que hacen que esos costos sean muy difíciles de cubrir por las pequeñas y microempresas, ¿no? Tanto desde el punto de vista laboral, como desde el punto de vista regulatorio, como desde el punto de vista tributario. Entonces, realmente necesitamos facilitar a la pequeña empresa la formalización con mecanismos digamos, de financiamiento, de creación de oportunidades, de facilitar. O sea, si viene una tercera ola, por favor, no cerremos el país, porque simplemente vamos a prolongar más la agonía de la micro y pequeña empresa, ¿no? Y yo diría que hay espacios para impulsarlas, por ejemplo, en el mundo internacional, en el exterior. O sea, deberíamos estar ayudándolas a colocar sus productos en mercados internacionales, también consolidar cadenas en el mercado nacional. Y quiero hacer un muy breve paréntesis. COMEX organiza desde hace 14 años una cumbre PYME de la PEC. Como miembros de la PEC, uno de los requisitos del país es tener estas cumbres. La próxima semana tenemos la 14ª cumbre PYME. Son 2 días, el 1 y el 2. Pueden entrar en cumbrepyme.org o COMEX Perú. .org. Ahí van a encontrar, invitamos a las pymes a participar porque compartimos ideas, sugerencias, hay discusiones de alternativas y además vamos a plantear algunas ideas y algunas propuestas que den beneficios y que ayuden a la articulación adicional de la grande, mediana y pequeña empresa, ¿no? El mundo internacional se puede llegar si es que nos enfocamos en eso, ¿no? Y no solamente para la pequeña empresa, sino también para la mediana y la grande, ¿no? Hoy día, a ver, cada 4 años, señor Salcedo, nos dedicamos a ver cómo es el mundial, ¿no? Y nos matamos pensando en tener llegar al mundial para tener una medalla. Bueno, hoy día, todos los días, desde hace varios años, ya tenemos medallas mundiales. Hemos conquistado mercados mundiales con productos peruanos, principalmente en agroexportación, pero no solamente en agroexportación, también en varias otras categorías, en donde han participado no 22 jugadores y 10 del comando técnico. Sí, claro. Cientos de miles de peruanos han participado en esto, ¿no? O sea, ser los primeros del mundo en exportación de arándanos, segundos en el mundo de exportación de paltas, espárragos. ¿Entiende bien esto el gabinete Bellido? No lo sabemos. Porque no lo trata mucho. Me da la impresión de que o no lo conoce muy bien o no es muy de su agrado el tema de exportar, de tener una agricultura de exportación. Yo creo que el foco nuevamente lo están poniendo. A ver, yo pienso que hay una mirada recelosa a la gran empresa. Lo digo así abiertamente. Claro. Cosa que es un error por varias razones. Pero, digamos, se está poniendo el foco en la pequeña empresa y en la pequeña agricultura. Cosa que está muy bien. Eso está bien, ¿no? Dar apoyo, dar cadenas logísticas de producción, asesoramiento, eso está muy bien. Todos queremos que los peruanos con menores recursos salgan adelante, todos. O sea, nosotros quisiéramos que efectivamente todos los peruanos salgan adelante, ¿no? Pero no estamos tan seguros de que tengan claridad con respecto al rol real que puede cumplir el país en el mundo. Podemos ser un orgullo y hacer sentir orgullosos a todos los peruanos. Porque con la agroexportación se ha roto esa idea que hemos tenido muchos, o que han tenido muchos en la cabeza, de que el Perú es simplemente un monoproductor de minería y que por lo tanto estamos dependientes del precio internacional del cobre, ese tipo de cosas, ¿no? Exactamente. Y que hay que industrializar el país. Claro, el problema es qué tipo de industrialización. Sí. Pero uno puede tener cualquier tipo de industrialización, pero está teniendo alguna ya que es la que le permite su competitividad internacional. Ejemplo esta. Y las personas pueden decir que la agroexportación finalmente es casi una materia prima, pero en realidad la agroexportación es muy sofisticada. Claro. Muy sofisticada. Ya hoy día no es que yo vendo uvas, agarro un puñado de uvas y las meto en un avión. Exactamente. No. El tema es el envase, la manipulación
y en fin, los tamaños de las cosas, todo eso requiere una ingeniería especial. Exactamente. Ya no es así nomás la cosa. Exactamente, es sofisticado. Porque antes no, exportamos algodón, pero algodón simplemente lo sacas de la chacra y lo metes a la... Sí. Hay algunas personas, me acuerdo cuando se discutió la ley en diciembre, del cambio de la ley, que desde mi punto de vista fue un error, pero ya sucedió. ¿Y sabe por qué fue un error además? Sí. ¿Por cuál era la discusión? Incluso desde economistas de centro y de derecha, ¿no? Que decían, es que ¿por qué se le va a dar, ya se le ha dado 20 años de beneficio tributario a las empresas agroexportadoras y eso no debe seguir? ¿Y por qué no debe seguir, me pregunto yo? Depende del resultado. Pues. Depende del resultado. Claro, el problema es que a veces nos gustan los principios más que los resultados. Así es, depende de los resultados. Se ha generado 1 millón de puestos de trabajo, 500 directos y 500.000 indirectos. Hay una mitología. Entonces ya llegamos muy lejos. No, mucho. Ahora, yo entiendo hasta cierto punto esas ideas porque es difícil conocer el Perú. Sí. El Perú es muy variado. Sí. Si no tienes flexibilidad, no te vas a dar cuenta de lo que está pasando en tus narices. Así es. Tienes que viajar a conocer diferentes realidades. Sí. Cuando hablamos de agro, todos nosotros inmediatamente pensamos en los andenes de la sierra, que es agro. Sí. Pero es una partecita del agro, Sí, así es. ¿Y el agro de Ica? No, así es. Ica llena de migrantes de todas las partes de la Sierra Sur, porque hay pleno empleo. Bueno, ahora no sé cómo habrá funcionado esto con la pandemia, ¿no? Bueno, en fin, ha seguido funcionando, ha seguido operando. Claro, pero de todas maneras son las realidades que tenemos que ver. Y entonces el punto es, tenemos la posibilidad de ayudar a generar trabajo en cantidades enormes si vemos lo valioso que tenemos el Perú. El Perú tiene condiciones fabulosas para productos de alto valor agregado en la agroexportación. Hablando de agroexportación, por hablar de este rubro, el Premier ha hablado de Chavimochic 3 y de las famosas chinecas, Chimbote, Peña y Casma, que es un proyecto, pues, uno de los proyectos mitológicos de Ancash, el famoso chinecas. ¿Es acertado eso? ¿Vamos a tener recursos para eso? Sí, yo creo que es muy importante. Hablando de agroexportación. Sí, es muy importante y muy valioso. Los proyectos que ha mencionado, que es Chavimochic 3, Chinecas, Majes Iguas 2 y Atopiura, sumarían alrededor de 200.000 hectáreas. Claro. Que si fuesen destinadas a la agroexportación, duplicarían la agroexportación. Hoy día este año vamos a exportar alrededor de $7.000 millones de los 50.000, 50 y tantos mil. ¿No? O sea, un séptimo, 14, 15% de las exportaciones son Eso me parece la exportación que yo recuerde que ha tenido el crecimiento más alto de la historia Totalmente. de este país. Incluyo la minería, incluyo todo. Todo. La minería a veces cambia por precio. Claro, pero, precios que no controlamos nosotros. Pero el agro es producción, empleo, ¿no? Son kilos finalmente. Pero si es que tengamos esto en cuenta, si es que esas 200.000 hectáreas adicionales de esos proyectos se dedicaran a la exportación, duplicaríamos y entonces crearíamos 1 millón de empleos más y sería la agroexportación el primer rubro de exportación por encima de la minería. Por encima. Eso ya sería algo absolutamente milagroso para el Perú. Y ojo con una cosa, el Perú tiene, entiendo, 2 millones de hectáreas para la agricultura. La agroexportación hoy día ocupa solamente 10% de eso. Una pequeña parte, sí. Es muy pequeña parte. Y sin embargo se hizo un gran tema alrededor de la agroexportación. Nuevamente, ¿cuál es el problema? El problema es que es demasiado exitoso. Creo que deberíamos más bien hacerlo más exitoso. Vamos a hablar, hablando de agroexportación, tenemos que hablar también de la carne importación para el estómago. El precio de las carnes, ¿no? Es lo que está chequeando Marcial Yudi en el... Pero ¿cómo? ¿No era vegano este muchacho? ¿O está de acuerdo a la defensora de los animales y todo lo demás? ¿Qué pasa, Marcial? Cuéntanos. Y bien, nosotros continuamos visitando el mercado central Ramón Castilla. Esta zona era totalmente copada por productos marinos. Hoy ha subido al doble, diría yo, lo que se estaba vendiendo días anteriores. Los productos marinos. No hay venta de pescados, incluso también una cevichería aquí ha cerrado. Pero sí tenemos otras alternativas. Por ejemplo, ante el alto costo del pollito, del pescadito, hoy tenemos aquí deliciosas carnes, ¿no? Por ejemplo, el chanchito se está vendiendo a 13 soles 99. Por aquí también tenemos panceta,
chuleta de cerdo a 16, pero la mejor alternativa también podría ser, en este caso, lo que son las menudencias. Y en la zona de menudencias encontramos variedades. Por ejemplo, acá desde muy temprano ya un caballero está dispuesto a atender a las amas de casa que llegan hasta este punto y encontramos que el bofe se está vendiendo a 15 soles el kilogramo, el corazón 20 soles, el hígado se está vendiendo a 15, el riñón 10, la cola 14, el brazo se vende a 15 soles también, el rachi se vende 25, la lengua 20 soles, la patita 12, la tripa 10, pero también encontramos otros productos, por ejemplo, el mondongo nacional importado que ha subido el precio, también que se vende entre 14 y 16 soles un kilogramo. Pero las amas de casa, ver el alto costo del pollito, el pescadito, es una alternativa muy buena acá. Vemos el orden, el aseo, pero también ahí la ubicación de manera estratégica, los productos. Ahí vemos entonces el riñón, el hígado, la colita, el rachi, la lengua, el corazón anticuchero, entre otros productos más. Así es que, amas de casa, el Mercado Central vemos que esta mañana también no solamente ofrece el pollo, que hoy el pollo marca 10 soles 50 el kilogramo y hasta 13 soles el limpio por presas, pero también aquí hay productos totalmente accesibles también, como ya lo acabamos de saber, a través de las menudencias de la red, que podrían ser alternativas para colocar en la mesa del mediodía platos distintos y diferentes. Bien, ahí entonces, desde el Mercado Central una vez más, informa Marcelo Avilera para PBO Radio. Bueno, las recetas, no las recetas, los precios que nos da Marcial nos alentarían, qué horror, qué castellano es este, ¿qué está pasando contigo, caramba? Nos alentarían a comer caucao, el caucao es una cosa maravillosa. Yo, saltado de hígado, no soy tan entusiasta de eso, debo reconocer, ¿ah? Porque me malogra el hígado, pero a lo que voy es, el caucao lo he comido yo modestamente, como buen peruano, en la avenida Arica, en un sitio donde tomabas desayuno, comías caucao con tu pan francés y tu café. Debo confesar que un poco aguado para mi gusto, pero no puedo imponerme pues sobre la cultura local, sí, en el desayuno. Café un tanto aguado, pero claro, estoy hablando de hace muchísimos años, ¿no? Por ejemplo, los cafés que tenemos ahora los peruanos, que exportamos, son estupendos. Y yo no sé cuántos cafés hay en este país. Hay una variedad enorme. Enorme. Una variedad enorme de cafés. Sí. Esa es otra cosa de la que se habla poco. Efectivamente. Y además cómo se ha reconvertido cultivos ilegales en café y cacao. En café y cacao. El reemplazo de la famosa coca, ¿no? De la hoja de... ¿Hoy es el día del café? Un café, entonces. Un café, por favor. Café pasadito. ¿Tienes algún café peruano? ¿Tienes algún café peruano especialmente que te gusta especialmente? ¿De algún lugar? Yo no, porque me llevan cafés de diferentes sitios. Sí. Todos son de primera. Todos son de primera. Todos son de primera. Sí, fabuloso ese café. Y el cacao peruano que tenemos ahora en San Martín, por ejemplo. Extraordinario. El departamento de San Martín es estupendo. Extraordinario, así es, ¿no? Antes había más en Tingomarí esa parte, la parte más al sur, ¿no? De Huánuco. Las famosas fábricas de cacao que había en Tingomarí se malograron en una época, en fin, por la violencia y todo. Pero ahora tenemos excelente. El aspecto tributario me parece un aspecto políticamente muy importante, porque a los políticos les gusta decir, yo sí voy a cobrar impuestos verdaderamente, no como los que se pasan de largo o no sé qué, y la SUNAT va a cumplir efectivamente su misión. Entonces, empoderamos, como dicen ahora, a la SUNAT. Pero quizás no somos muy buenos diseñando los impuestos. ¿Cómo ven ustedes ese punto? Bueno, hay dos ángulos, ¿no? El ángulo político y el ángulo real de cómo generar mayores impuestos. En el Perú la presión tributaria está más o menos en 14%, sería ideal llegar al 20-22%. Pero cuando uno segmenta eso, se va a dar cuenta que las empresas, los principales contribuyentes, tienen presión tributaria de entre 30 y 35 y en algunos casos hasta 50%. Entonces, tenemos un tema de ampliar la base tributaria que es histórico y eso va íntimamente ligado con la informalidad porque son procesos complejos.
Pero además de ser procesos complejos, digamos, el proceso de pago de impuestos, el proceso de abrirse, yo creo que hay un tema, además en el caso de la mayoría de los peruanos, le temen a la SUNAT como institución, temen abrir sus números, prefieren no pagar, y prefieren no pagar porque no ven nada a cambio, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿quién le paga a los profesores, a los maestros, a los policías, a las enfermeras, a los miembros de la Fuerza de Seguridad, a los funcionarios públicos? La pagan las empresas privadas. La gente tiene, o digamos, algunos políticos han creado esta sensación en el país de que las empresas no pagan impuestos. Eso no es cierto. Del presupuesto nacional de 200.000 millones de soles, por lo menos el 60-70% son impuestos pagados por las empresas. Pero más aún, ¿quién es el recolector de impuestos en la SUNAT? Usted me dirá la SUNAT en el país. ¿Quién es el recolector de impuestos? Usted me dirá la SUNAT. No. La SUNAT no es el recolector de impuestos. La SUNAT es la autoridad que audita que las empresas paguen impuestos. Los recolectores de impuestos en el país son las empresas. Si usted mata a las empresas, no va a haber quien recolecte impuestos, porque la mitad de los impuestos del país son el IGB, que lo recolectan las empresas privadas. Lo pagan las empresas privadas. Después el impuesto a la renta, 30%, que lo pagan las empresas privadas principalmente, y además las empresas formales recolectan de sus trabajadores los que tenemos un cerebro, yo pago impuesto a la renta, creo, desde antes de mi adolescencia. Una manía de pagar. Así es, ¿no? Entonces, no es verdad que esto tema de la disputa judicial es porque, si tengo un minuto, es por una razón muy sencilla. Cuando un auditor de la SUNAT viene a revisar los impuestos, generalmente viene a revisar los impuestos de tu declaración jurada hace 4 o 5 años, porque ese es el plazo que tiene para hacerlo. Y encuentra diferencias de opinión. Es como que yo le digo a un comerciante, nuevamente en un mercado o en la calle que tiene una tienda, viene Indesi. ¿El comerciante va a estar de acuerdo con todo lo que le pide la persona de Indesi? Yo le pregunto a todas estas personas, ¿está de acuerdo todo lo que dice el inspector municipal? Viene el inspector municipal o Indesi y le dice, ¿están de acuerdo con todo? Claro. No, es lo mismo lo que pasa con la SUNAT. Viene el auditor y no estás de acuerdo con todo y tienes todo el derecho del mundo de hacer un reclamo. Y eso es lo que vemos. Para ello hay un tribunal. Para eso hay un tribunal hay un fiscal. procedimiento perfectamente abierto al público. Así es, entonces... Es transparente, no es un enjuague que yo hago. Porque mucha gente piensa que hacemos enjuagues para no pagar impuestos. Así es. Entonces, que hay informalidad. Sí. Que hay gente que no paga. Pero la informalidad también. tiene otra cosa. Y hay evasores de impuestos, por supuesto. Aquí, Por supuesto. Aquí en Tonquín, ¿no? Así es. Pero no es cierto que las empresas no pagan. Sí. Y no es cierto que lo que hay en esas disputas judiciales son deudas tributarias. Son reclamos que están en discusión. Se convertirán en deuda en el momento que el Poder Judicial o el Tribunal Fiscal decida quién tiene la razón. Bueno, nos quedan muchísimos temas más, pero no va a ser pues la última oportunidad en que hablemos. No, encantado de la vida. No, vamos a conversar sobre varios temas más, ¿no? Sobre las exportaciones en general del Perú, que han tenido un progreso que mucha gente no conoce. No. Porque mucha gente sigue con la idea de que somos la brolla. No es la brolla, pues, lo siento mucho, señores. El Perú ha crecido y sus exportaciones se han diversificado también. Exactamente. Bueno. Muchísimas gracias. Un gusto. Hasta luego.